Una noticia que cambió nuestra vida. Les contaré algo que marcó mi vida para siempre y la de mi familia. Son de esas cosas que uno jamás quiere vivir y que siempre nos preguntaremos por qué pasaron. Yo crecí en un pueblo con mis papás y dos hermanos. Recuerdo mucho que mis papás hacían lo necesario para que no nos faltara nada. Nos educaron con mucho amor y respeto y eso hizo que fuéramos muy unidos. Esa palabra nos caracterizaba. Siempre fuimos muy unidos. Por eso es que mis papás no dudaron en dejar todo lo que hacían en el campo para ir a la ciudad, para acompañarnos y brindarnos más oportunidades de salir adelante, cuando vieron que ya habíamos crecido y mi hermano y yo necesitábamos seguir nuestros estudios. Con mucho esfuerzo mi hermana logró seguir sus estudios. Yo entré a la universidad a través de un crédito. Mi hermano decidió emprender el camino profesional en las Fuerzas Armadas y mis papás decidieron emprender un pequeño negocio en el barrio donde nos fuimos a vivir. De esa época recuerdo disfrutar la ciudad, los nuevos amigos y en general para nosotros fue un cambio positivo. La decisión de mi hermano nos dolió mucho porque era no verlo a veces por mucho tiempo. Siempre que podíamos, lo visitábamos y pasábamos todo el día con él. Y así transcurrieron varios años. Mis papás trataron de mantener el negocio, mi hermana también luchando para lograr otro crédito que le permitiera estudiar y yo esforzándome en mis estudios para lograr becas y así terminar los estudios en la universidad. Un día mi mamá recibió una llamada del lugar donde estaba mi hermano y nos avisaron que había ocurrido un accidente y que deberíamos ir cuanto antes. Desde ese momento mi mamá no paró de llorar y rezábamos para que Dios nos permitiera que nada malo le pasara a mi hermano. Cuando llegamos, nos hicieron pasar a una oficina y por la cara, como todos nos recibían, empezamos a percibir que algo terrible había pasado. Nos sentamos en una oficina de un alto mando y cuando entramos el señor nos dijo, lamento tener que darles esta noticia, pero su hijo ya no está en este mundo. Al parecer fue un accidente, pero aún todo está en investigación. Recuerdo ese día como el peor de mi vida. Uno jamás está preparado para recibir esta clase de noticias. Si yo sentía que me iba a morir de dolor, ¿se imaginan el dolor de mi mamá, de mi papá? Fue terrible ver a mi mamá descompensada por la noticia. Dicen que este dolor es el más terrible que puede experimentar una persona. De hecho, dicen que es tan terrible ese dolor que no tiene nombre. Al que se le muere el cónyuge es viudo o viuda. Al que se le muere los padres es huérfano o huérfana. Pero cuando se pierde un hijo, eso no tiene nombre. Salimos de ese lugar después de varias horas sin comprender bien lo que había sucedido, devastados por el dolor. No sabíamos cómo continuar la vida sin él. Como les había contado, éramos una familia muy unida. Nos hubiera gustado detener el tiempo para llorarlo más y más. No podíamos creer que esto estuviera pasando. Tuvimos que esperar 2 largos días con todos los trámites tediosos que implica una situación así y los análisis forenses que determinan las causas reales de su ida de este mundo. La investigación determinó que mi hermano, por accidente, limpiando el instrumento que tenía como dotación, se autolesionó, causando su ida al cielo. Era un joven de 25 años con muchos sueños y sobre todo con toda una vida por delante. Nuestra vida cambió completamente. Pusieron a nuestra disposición profesionales para que pudieran gestionar mejor la situación, pero para ser honestos, lo que más nos ayudó fue aferrarnos a la fe debilitada, pero que a la final te desahoga y te mantiene en pie. Uno tiene la sensación de estar, ay, perdón, se me quebró la voz. Uno tiene la sensación de estar muy cerca de perder la cordura, de no saber cómo seguir con la vida. Y bueno, mi papá y mi mamá recibieron con mucha tristeza una indemnización. Es extraño decirlo, pero lejos de ser una alegría, en esta ocasión era sinónimo de amargura. Mi mamá decía que daría la vida porque no estuviera pasando esto, pues nos estaban pagando la vida de mi hermano. Qué fuerte. Que eso la confrontaba y que desearía jamás haber vivido. Añoraba la vida con todas sus precariedades y no el dinero. Decidimos entonces cambiar de ciudad. Era necesario por nuestra salud mental. Compramos un apartamento en la capital y nos aseguramos que mis papás recibieran un dinero mensual para estar tranquilos en casa. Yo y mi hermana empezamos a trabajar. Después de ese cambio me casé un año después y tuve 2 hijos. En el rostro de mi mamá se ve la tristeza que lleva en su alma.
Aunque por momentos la veo sonreír junto a sus nietos que me ayudan a cuidar, el mayor es idéntico a mi hermano y lo vemos como un detalle de parte de Dios. Mi hermana hace poco se casó y ahora entonces mi esposo y yo junto a nuestros pequeños vivimos en el mismo edificio de mis papás para estar cerca y procurar seguir unidos.